todas, hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Conversar con Simpatía, Ciencia y Reflexión para la Transformación. Alejandro Millán, quien les habla, y me acompaña Angélica. Nos salió ahí en coro, bien. Bien. Bien, en los últimos capítulos hemos estado hablando de lo que hemos llamado las huellas de seguridad. Y para hacer una recapitulación, digamos, de qué es lo que hemos estado tocando, ya sea para la gente que ha estado viendo los capítulos o para las personas que se están integrando hoy día recién. ¿Qué es lo que hemos estado tocando? ¿Te acuerdas de alguno de los pasos de esta huella? Sí, mira, más que paso, siempre nosotros hablamos de momentos. ¿Sí? Porque en el fondo, vamos a dar un contexto. Lo que hemos estado conversando estos últimos 3 podcasts tiene que ver con un modo de ejercer liderazgo en salud y seguridad. Y ese modo de ejercer liderazgo habla de una forma de relacionarse en terreno, que no es de cualquier modo y que tampoco es una receta. Entonces, ¿cómo se hace? Y ese cómo se hace tiene que ver con una huella única que nosotros vamos dejando en cada interacción, en cada encuentro cuando estamos en terreno con un otro o una otra. Y para eso, Simpatía fue, a través de la experiencia, desarrollando ciertas habilidades o ciertos momentos que debiese tener una conversación para que exista la transformación cultural en salud y seguridad. Y esa huella tiene ciertos momentos. Y de esos momentos hemos estado conversando todos estos últimos 3 capítulos. Y hoy vamos a hacer el último capítulo en relación a la huella del liderazgo en salud y seguridad. Ya, tú me preguntaste, ¿de qué hemos hablado? Bueno, hemos hablado de ciertos momentos que tienen que ver con la planificación, cómo yo me preparo para hacer mi salida a terreno, porque dependiendo del foco, dependiendo del tipo de interacción o rutina que yo voy a hacer, dependiendo de las prioridades, dependiendo de con quién voy a interactuar, es también lo que tengo que preparar, entre otras muchas cosas más. También que es importante que cuando vamos a terreno nos tenemos que observar, pero no solamente ir a observar lo que pasa en terreno, sino que también observarnos. Y nosotros le llamamos a ese momento observar-C. ¿Ya? Claro. ¿Cómo estamos? Emocional, físicamente, todos los aspectos que pueden interferir en una conversación de liderazgo. Sí. ¿Qué otros momentos fuimos conversando? Y junto con observarse, escuchar. También la importancia en estos momentos de estar en un constante proceso de escucha para ir incorporando en la conversación todo lo que va siendo relevante. Sí, escuchar yo creo que es el elemento más importante a mis ojos de una interacción de salud y seguridad. Sí, porque hay muchas personas que no tenemos o no tienen tan desarrollado esta habilidad de escuchar. ¿Ya? Porque en el fondo escuchamos desde nosotros mismos y no siempre escuchamos desde el mundo del otro, que es válido, que es legítimo, y que a lo mejor siempre estamos comparando contra nuestros propios criterios de validez. Entonces escuchar al otro es una habilidad que tienen que todos quienes ejerzan liderazgo terreno desarrollar muy, muy bien. O de repente lo que también hemos observado, que estoy tan entusiasmado en lo que estoy diciendo que pierdo elementos que las personas van diciendo y que son claves para irlos hilvanando en la conversación, ya sea porque contribuyen mucho al tema, al foco que yo quería poner, pero también escuchar a las personas. Hablábamos que es un elemento, es un buen condimento para la confianza, para que se vayan generando aperturas. ¿De qué más hablábamos? De indagar con curiosidad. Claro, porque en el fondo si yo quiero escuchar, también tengo que hacer buenas preguntas. Tengo que ser curiosa en el sentido de querer saber dónde está el otro, cuál es su mundo, qué ve, qué no ve. Y para eso también hacer buenas preguntas que orienten la conversación para abrir la generación de mundos donde yo diga lo que conozco, lo que desconozco, lo que en realidad me atrevo a decir o no, o inclusive, por ejemplo, nuevas ideas. Entonces las buenas preguntas, indagar con curiosidad es súper importante en la interacción. Y eso va generando un aprendizaje mutuo, que es otro de los momentos de la huella, que no es simplemente que yo voy a entregar un contenido, sino que más se va produciendo un aprendizaje mutuo en la conversación y un aprendizaje que en definitiva cascadea hacia la organización completa. Claro, porque en el aprendizaje mutuo yo puedo ir mostrando tanto las cosas que sé o que tengo seguridad de que sé, pero también puedo ir mostrando o pueden ir apareciendo nuevos aprendizajes tanto del que observa o quien es observado. Por eso es mutuo. En cada interacción, en cada práctica de liderazgo, las personas se transforman a la vez. O sea, no es solamente quien ejerce liderazgo y que va a hacer una observación a terreno el que enseña o educa, no. Eso va pasando en una dinámica mutua. Entonces también es interesante entender que cuando tú vas a terreno, tener como la apertura y humildad también para entender que es un proceso de crecimiento mutuo. Y que se va a producir
lo quiere intencionar o no lo quiere intencionar. Por lo tanto, cuando hablamos de este aprendizaje mutuo, estamos pensando en una intencionalidad hacia un aprendizaje, porque de lo contrario, igual se van a producir cambios en este proceso de transformación. Claro, y en ese aprendizaje a veces también tenemos que saber escuchar aquello que no queremos escuchar, como por ejemplo desviaciones, cosas que no están bien implementadas. Entonces, pero de cuando miramos esas desviaciones, miramos esos errores o miramos inclusive esa negligencia, de tener conversaciones que generen aprendizaje para el sistema, más que buscar quién falló, sino que qué falló. Entonces, por eso también es importante el aprendizaje mutuo. Y te quiero agradecer por esta introducción que me has ayudado a hacer el podcast. ¿Por qué decimos esto? Porque otro de los momentos de la huella que hablamos que es muy importante es el reconocer y agradecer. Reconocer las buenas prácticas, reconocer lo que la persona nos ha compartido, las confianzas, pero también agradecer el tiempo que dan las personas para intercambiar esta conversación, para estar con nosotros. Recordemos que todos los momentos que conversamos son tiempos que al final las personas están regalándonos en función de su trabajo, de cuidar la vida, que es lo más importante, porque esto tiene un propósito, tiene un sentido que es tanto para el cuidado de las personas como para de todo el sistema y de la organización para reducir sus riesgos. Entonces también es como bien noble esta salida de terreno. Y el reconocer también la valentía inclusive de a veces mostrar lo incómodo. Y una vez un facilitador con el que trabajamos una vez, me acuerdo que les hizo una pregunta a las personas que yo la encontré bien profunda. Les dijo, ¿ustedes saben cuántas vidas han salvado por sus liderazgos en terreno? Y ese dato no se tiene, yo no tengo datos de cuántas vidas salvado, ni siquiera si se ha producido. Pero es muy probable que efectivamente después de estas conversaciones algo haya pasado que evitó que algo se produjera a futuro. Así es que me uno con ese tema de la nobleza, que es importante. Y ahora, ¿cómo los momentos de hoy? Los momentos de hoy. Claro, los momentos de hoy día. Partamos con el primero. Hablamos de otro de los momentos, que es generar compromisos, que es el momento en donde ya hemos conversado, hemos ido generando aprendizaje. Recordemos que son momentos que se van a ir produciendo en distintos aspectos. Exacto, de la no necesariamente con una secuencia lógica. Por eso es tan importante recalcar esto de los momentos, porque si no, ¿qué es lo que pasa cuando tú dices ya, primero hago el paso 1, el paso 2, el paso 3? La conversación se vuelve más robótica, por decirlo de una manera, y la gente no lo siente genuino. Ahora me toca agradecer. Ahora me toca agradecer. Espérate. ¿No es que te quiero decir algo? No, pero es que ahora me toca agradecer. Me toca agradecer. Claro. Entonces, en el fondo es como tener este modelo mental de cuando yo voy a hacer una conversación, que hay ciertos elementos, ¿ya? De esta, como generar una cazuela, así como yo tengo los ingredientes, pero para que me quede bien sabrosa esta cazuela o esta conversación, tengo que tener ciertos momentos que le van dando ese sabor, esa consistencia, para que sí, efectivamente sea efectiva, genere un aprendizaje significativo y genere valor, en el fondo, no la vaya a hacer por cumplir. Claro. Entonces, los 3 momentos que vamos a ver hoy día tienen que ver con cuando ya estamos hablando hacia dónde encauzamos esta conversación para que genere aprendizaje y le genere aprendizaje al sistema también, ¿ya? Que tiene que ver con generar compromisos, definir buenos hallazgos de calidad y lo más importante, nuestra huella de simpatía. Feedback para el liderazgo. Y yo quiero contar una anécdota, me voy a adelantar, voy a hacer spoiler, porque nosotros cuando partimos diseñando estas huellas para distintas empresas mineras, este último ingrediente nosotros lo fuimos proponiendo tímidamente, porque nosotros decíamos, mira, pero sabes que sería súper importante que al final tuviera feedback, y la gente como que miraba extraño. Y hoy día se ha vuelto en el gran valor para mejorar los liderazgos en terreno. Y vamos a contar por qué, no te pierdas, quédate hasta el final, pero vamos a decir por qué, y yo lo cuento como una anécdota porque pedir feedback para el liderazgo es para mí una de las acciones más audaces que tienen las personas que ejercen liderazgo en terreno y que tienen como internalizado ya un modo de relacionarse para siempre mejorar. Ya surge espontáneo, efectivamente. Bueno, pero generemos compromiso, es uno de los momentos, generar compromiso. Y tú lo adelantaste un poquito, ¿eh? Estamos llegando ya a esta parte que es como ir cerrando la conversación, y es importante que si quiero generar aprendizaje, recordar que cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando de cambios conductuales, y si quiero cambios conductuales, entonces acá lo importante es que surjan acciones nuevas que permitan ya sea superar brechas o afianzar lo que la gente está haciendo bien, si pueden haber compromiso en esos dos aspectos. Y para que haya madurez en términos de seguridad en los grupos, es que se propone que el compromiso no surja como una imposición, sino que surja en la medida de lo posible como algo que surja de los propios equipos de trabajo.
Eso es bien importante porque de repente como que tenemos ahí como que la tentación. Le queremos decir a la persona y lo tenemos en la punta de la lengua y ahí nosotros le decimos a los líderes, conténgase un poquito y puede que al escuchar y generar ese espacio para que la misma gente genere sus compromisos, le puede surgir novedades y aprendizajes importantes para usted mismo. ¿Y por qué es tan importante que surja desde el otro y no desde quien va a ejercer el liderazgo? Porque pasa algo también a nivel de nuestro sistema sensorial. Ya no es lo mismo cuando yo digo, ¿sabes que yo voy a hacer un cambio en el proceso o en el procedimiento, voy a hacer una mejora en esta estructura, ¿ya? Y lo voy a hacer de este modo? ¿Ya? Lo que empieza a pasar en tu sensorial es distinta cuando yo te lo digo, ya, tienes que hacer tal y tal cosa, ¿ya? Te voy a dando las indicaciones. ¿Y por qué? Porque esto es como cuando decimos que se incorpore para ir generando como este involucramiento de las personas. Incorpore, es decir, que surja también desde el cuerpo del otro. Por eso es tan importante que las declaraciones surjan desde el otro y no desde la jefatura, por ejemplo, para poder generar este involucramiento y que las personas también empiecen a desarrollar esta autonomía de cómo yo resuelvo, cómo yo puedo generar soluciones. Entonces cuando nosotros vamos a terreno y nosotros lo que más vemos es que quien ejerce el liderazgo les dicen lo que tienen que hacer. Ya, eso no estamos diciendo que está bueno o malo en sí, ¿ya? Pero es mucho más potente cuando pasa por el cuerpo del otro, porque ahí tiene que ver con un cambio estructural también de tu hechura biológica, de tu sistema nervioso, porque tú estás haciendo esa generación de mundo a través de estas declaraciones. Oye, voy a hacer X en tiempo Y, voy a hacer estas mejoras con estos recursos, etc. Me comprometo. No es lo mismo, sensorialmente no es lo mismo. Entonces ahí hay algo que tiene que ver con que encontrarle el valor a cuando lo dice el otro y no yo le digo lo que tiene que hacer. Porque lo que queremos es que la gente en terreno vaya desarrollando autonomía, ¿ya? Y no siempre estén haciendo lo que el otro dice, sino que se sepan frente a un escenario y cuando a lo mejor no estén todos los ojos observándome, yo saber qué hacer, tener el criterio. Y para eso el involucrar y desarrollar a la gente es muy importante a través de que ellos generen esos compromisos. Parece sutil, pero es muy importante. O sea, es trascendente. Si ustedes se fijan bien, si yo quisiera trazar una línea transversal a todo este liderazgo, uno de los que yo podría colocar ahí con letra luminosa es generar autonomía. Que las personas adquieran este criterio. Y para eso lo tengo que ir trabajando, adquiriendo de a poquito la musculatura, que se vayan generando las confianzas, que la gente se atreva a levantar la mano. Y ahí, donde aparece el tema en los momentos, se produce el compromiso, yo genero un agradecimiento. Oye, le agradezco por lo que me están contando. Y ahí lo que falta es como ir afinando cómo se hace para que este compromiso sea después medible en el tiempo, que tiene toda una lógica, que algún día podríamos conversar específicamente de cómo generar compromisos de calidad. Claro. De hecho, hay una que tiene que ver mucho con el lenguaje, o sea, como yo genero mundos a través de, por ejemplo, peticiones u ofertas o declaraciones que en realidad movilizan un sistema para que aprenda algo nuevo. Y eso también forma parte del liderazgo. Entonces, para cerrar el tema del compromiso, o sea, que me acordé de algo que me parece importante compartir. Cuando tú ejerces liderazgo adaptativo, en general, cuando tú devuelves el trabajo al sistema, siempre lo pones al centro para que el equipo, ¿ya? O quienes estén como responsables de ese proceso o tarea puedan hablar o puedan opinar. Entonces, ahí viene en la práctica de ejercer liderazgo de cómo yo facilito al sistema para que genere ese compromiso, ¿ya? Porque no es lo mismo que yo pueda decir, ¿sabes qué? Bueno, ¿y cómo lo resolvemos? Y esa pura pregunta va generando, y el saber escuchar va generando un espacio para que surja desde el sistema la propuesta de soluciones o las propuestas de mejora. Pero cuando, no sé, pues yo digo, oye, ¿sabes qué? En realidad esto lo podemos hacer así, 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 y todos te hacen así como con cabecita de taxi, así. ok, ya, pasa otra cosa. Ya, reitero, no estamos diciendo que uno sea bueno o malo en sí, sino que también a quienes ya tienen que practiquen esto otro de devolver el trabajo al sistema, hacer buenas preguntas para saber cómo podemos resolverlo. Cabecita de taxi, esos son los monitos que se mueven así en los taxis. Y eso lo vemos mucho en terreno. Pongámoslo ahí, cabecitas de taxi. Ocurre mucho y lo que termina pasando con eso es que después los compromisos no se hacen efectivos, no se miden y quedan simplemente en una declaración. Bueno, pero por eso también es el otro momento importante, que ya es como también la materialización, como yo voy definiendo hallazgos de calidad para que cuando, por ejemplo, identifico compromisos que tengan que ver con mejora, porque también dijimos que hay compromisos que tienen que ver con conservar las buenas prácticas,
yo también me puedo comprometer a seguir haciendo un buen trabajo con seguridad. Y también, pero cuando me detecto hallazgos, también los puedo generar como una mejora continua. ¿Cómo lo hacemos? Ya, pues esto hay algo bien importante, que tengan un registro. De partida es trascendental que tengan un registro. ¿Es que las palabras se las lleva el viento? Claro, las palabras se las lleva el viento. Pero además, porque este registro me va a permitir a mí juntar muchas declaraciones. Aquí es bien interesante. Recuerden que estas prácticas de liderazgo, estas huellas, se van juntando con otras huellas. Otras huellas. Y que me van generando un aprendizaje organizacional y que me permiten ir detectando qué es lo que está pasando en la organización. Pero para que esta anticipación, este aprendizaje de toda la organización se produzca, este hallazgo tiene que tener ciertas condiciones. Claro. Tiene que ser revisado con hechos, tiene que estar enfocado, digamos, a factores críticos, tiene que además estar bien pormenorizado como hallazgo. Es decir, no puede ser simplemente una declaración. Yo me acuerdo que en algún minuto, en organizaciones con las que trabajamos, uno de los elementos importantes, que cuando se empezó a ver, a detectar la calidad de los hallazgos, se detectó en números reales que solo el 10% eran hallazgos que efectivamente a mí me permitían hacer inteligencia con respecto a lo que estaba ocurriendo en la organización. Claro, y eso lo vinculamos con un pilar importante que tienen las empresas, que es cómo las organizaciones aprenden. Pero si nosotros le damos un registro, que en realidad esa data no va a servir para tomar decisiones a nivel de factores organizacionales o a nivel inclusive estratégico, es más complejo. Entonces también la calidad es importante. Tú mencionaste algo súper rápido, pero quiero traerlo de nuevo, porque tiene que ver con cómo yo describo lo que detecté en terreno. Y ahí parte uno de los principales errores, que tiene que ver con confundir hechos con opiniones respecto a lo que observo. Ya yo puedo decir, ¿sabes qué? Este control no está bien implementado. Pero eso, ¿qué le dice al otro que está analizando la data? O este control, entonces, como la forma de describir en base a hechos hace que también la información después para analizarla sea más fácil de entender. Yo siempre le digo a las personas, usted tiene que imaginarse que usted lo que va a escribir acá, después tiene que leerlo a otra persona y hacerse una película más o menos parecida, muy similar. Nunca va a ser igual, ¿bien? Pero sí muy similar. Por eso hoy día también se acompaña con registros fotográficos o con videos o inclusive con audios, para que poder entender un poco más lo que tú escribes versus lo que el otro analiza o revisa. Es decir, solamente con ese puro tema de diferenciar hechos de opiniones, usted ya está avanzando pero kilómetros dentro de hallazgos de calidad. Y ahí, si a eso le va sumando otro ingrediente, ya va generando aprendizaje organizacional. Claro, porque igual esos hallazgos después tienen que tener como, ok, describo lo que observé, la brecha que hay que mejorar, pero también después describo qué es lo que voy a hacer con eso. Quiénes son los responsables, colocarles también acciones que sean realistas, medibles, alcanzables, realizables. Entonces, cuando ya tú tienes todo eso, vas viendo que estas pequeñas mejoras después se van constituyendo en un gran capital de aprendizaje organizacional. Y eso también porque eso después se devuelve al sistema con nuevas prácticas, nuevas mejoras de proceso, tecnologías que se van implementando a nivel transversal. Entonces, la gente cuando levanta algún hallazgo tiene que pensar en cuáles van a ser las consecuencias beneficiosas para el sistema, porque esto tiene consecuencias también, no solamente locales, sino que también se amplifican en la medida que yo también gestiono muy bien esos hallazgos. Efectivamente, y los voy transformando después en acciones que me permiten ir generando mejoras. Claro. Y me acuerdo que uno súper particular que empezó a aparecer reiteradamente, un tema con el uso de guantes. Y que eso está relacionado con lo que se hace después cuando hablamos de factores organizacionales. Bueno, y lo que se empezó a detectar cuando empezamos a ir ya al meollo del tema, de por qué la gente no lo usaba, había un tema con las costuras. Mira el tema que estaba ocurriendo. Entonces no tenía que ver con que la gente no quisiera ocupar el guante, sino que había una dificultad en poder ocuparlo. ¿Cómo se detectó eso? Porque aparecieron los hechos concretos. Se le preguntó a la gente por qué tiene dificultad. Claro. Bueno, y el último momento, que para nosotros es como la guinda de la torta. El que voy incorporando a poco. El que fuimos proponiendo como simpatía para ir elevando el nivel de liderazgo en terreno. Ahí estoy un poquito con la voz. Está terminando la conversación. Sí, pues tú vienes saliendo resfriado, ¿no es cierto? Hay que decirlo ahí. Estamos terminando la conversación y esto es lo que decía Angélica, que al principio nos costó incorporarlo, y es dos cosas importantes. Una, yo al principio tenía una planificación, tenía un foco. Bueno, pregúntele a las personas con qué se quedan de la conversación. Esto es bien importante,
porque de repente tengo sorpresa. Yo creo que estaba conversando de una cosa y resulta que la gente me dice, oh, me quedé con este elemento, y ahí me doy cuenta que parece que la conversación se me salió totalmente de foco. Eso por una parte. Pero la otra que es muy importante es preguntarle a las personas qué les pareció la práctica de liderazgo. Claro, y ahí enfocarlo en ti, porque es como cómo se sintieron con mi intervención. Ya no es así como, no pregunte en términos generales cómo le pareció la práctica, cómo lo estaba haciendo la compañía, no. Es cómo te sentiste tú conmigo en esta conversación. ¿Qué cosas me puedes decir para yo mejorar? Y eso es súper puntual. Y ¿sabes qué? En el principio costó que, por ejemplo, algunos ejecutivos tuviesen este desarrollo de hacer esta pregunta al final, porque se sentían como... Habían cosas que a veces, claro, les reconocían positivamente, pero también hay algunas cosas, pero jefe, ¿sabe que usted, yo creo que estuvo más pendiente del teléfono que nosotros? Se sentían expuestos, se sentían incómodos, pero en el fondo siempre decíamos, ¿qué mejor que saber de la misma persona cómo te percibe para que tú puedas ir haciendo ajustes, ir mejorando en cada interacción tu liderazgo? Y recordemos que antes estábamos hablando de un tema que era la autonomía, ir generando autonomía y que esto se va haciendo en la práctica. Bueno, esto también se va haciendo en la práctica y se va haciendo de a poco. De hecho, cuando nosotros terminamos alguna de estas prácticas, después hacemos feedback, no ya con la gente que participó, sino que entre las mismas personas que hicieron el liderazgo. Y hemos detectado que a la gente le cuesta un montón decirle algo al colega. No, estuvo súper perfecto, súper bien, súper bueno, pero nada. Bueno, sí, una cosa chiquitita, pero no te vayas a molestar. ¿No? Bueno, esa práctica va generando problemas, porque si cuesta entre colegas, imagínense cómo cuesta desde los trabajadores hacia la persona que hizo el liderazgo. Pero a la medida que yo voy generando la práctica, que voy haciendo la pregunta, que voy acostumbrando a que esto va a ocurrir, y si después además la gente ve que en el próximo liderazgo yo incorporé algunas de esas cosas que me dijeron, se va generando la autonomía que deseamos en esta práctica. Claro, y además se va dando algo que es súper importante en esta práctica del liderazgo, que tiene que ver con, es como le llamaban en una de las mineras, la sombra del liderazgo. O sea, cómo yo voy dejando esta huella, pero que también esta huella es coherente y consistente con, oye, si voy detectando mejoras, tanto de procesos como de nuestras propias conductas, inclusive de nuestro liderazgo, y después tú ves que yo mejoro, eso es el mejor ejemplo que la gente después sigue. Así que también nos invitamos a que todos, cuando no esperen una evaluación de desempeño, no esperen que pase mucho tiempo, sino que en cosas simples, en alguna interacción, alguna conversación, alguna reunión posterior a eso, ¿cómo lo hicimos? ¿Qué viste de mí? ¿Qué viste de ti? ¿Qué cosas fortaleces? ¿Qué cosas cambias? ¿Qué te sugiero? Pero en el fondo, darse el tiempo para hacer las conversiones de aprendizaje. ¿Ya? El aprendizaje no pasa solamente en momentos puntuales de retroalimentación, evaluación, sino que pasa en lo cotidiano. Y cuando la gente lo tiene incorporado en pedir y recibir y dar feedback también en lo cotidiano, las estructuras y los sistemas son más fuertes, porque se anticipan a todos los errores o aprenden de manera más rápida. Se va incorporando de a poco con la práctica. Al ver que el otro lo hace, yo también lo comienzo a hacer en algún minuto. Nosotros hemos compartido, pero nosotros tenemos una práctica de aprendizaje. Cuando terminamos. Claro. Cuando nosotros cada vez que finalizamos un taller, lo primero que hacemos antes de ordenar el material, cualquier cosa, es preguntarnos cómo lo hicimos. ¿Y por qué lo hacemos de inmediato? Porque después se olvida, porque después ya no tengo muy claro el hecho. Recuerden que esto es bien importante, el hecho. En cambio, cuando lo tengo clarito, ahí eso se afianza bastante mejor. Claro. Y nos ha servido, sí. Y nos sigue sirviendo, porque obvio que las cosas cambian, las personas cambian, las circunstancias cambian. Entonces tú no puedes tener como la tranquilidad que, no, yo he hecho, no sé, 1500 talleres, así que ya no hay nada más que aprender. Absolutamente no, eso no es cierto. Siempre estamos en un mejoramiento continuo, aprendiendo constantemente. Exactamente. Oye, ¿terminamos la huella? Sí, terminamos la huella, muy bien. Bueno, pero nos quedan otros capítulos más, así que nos vamos a seguir conversando y nos vamos a dejar invitados a que nos sigan en nuestras redes en @simpatiaconsultores y también que se suscriban a nuestro canal en Conversar con Simpatía. Esperemos que sigamos aportando, ¿cierto?, con esta huella de seguridad. A nosotros nos apasiona porque el sentido que le da esta huella, en el fondo, es un sentido ético. O sea, en cada interacción que tú haces, tú no sabes cómo vas a tocar al otro y todo lo que puedes generar de manera positiva para cuidar a la persona que está al frente tuyo, a los colegas y a la organización y a sus familias. Entonces, no es menor, no es algo menor. Esta huella es algo que proponemos también a las personas, no solamente incorporarlas en los temas de salud y seguridad, sino que, como dijimos al principio, en un modo de vivir.
Oye, y apropiense de la huella y pónganle su propia impronta a la huella. No, claro, porque esto, de nuevo, esto no es una receta. No es una receta. Sino que tiene que ver con un modo de estar en la relación con el otro. Y para eso hay cosas que hemos ido viendo que a los seres humanos, biológica y culturalmente, nos gustan. Entonces, eso es lo que hemos ido aprendiendo y desarrollando a través de esta huella de liderazgo que esperamos que también todas la puedan implementar. Exacto. ¿Nos vemos en otra? Nos vemos, pues. Te agradezco mucho. Y ahora tenemos que ver cómo lo hicimos. ¿Cómo lo hicimos? Muy bien. Que Ya, estén muy bien. Chao. Cuídense. Chao, chao.